habíamos platicado de las actividades y todo, tenemos una entrega para el domingo 18, que es prácticamente pues el proyecto que vamos a estar trabajando el día de hoy y algunas otras cosas particulares, ¿sí? Permítame. Esto, sí. Ahí sí. Y pues particularmente tenemos la entrega entonces de lo que es el proyecto el siguiente domingo. El examen no viene diferente a lo que ha pasado en el primer parcial. Un par de preguntas y algunas otras cosas puntuales. Eh, Igual tiene un valor de 15 puntos, no tiene diferencia alguna con lo que es el primer parcial. El día de hoy vamos a ver un poco de contenido todavía de algunas cosas un poco más específicas de diseño, específicamente protocolos de los que se usan en el microcontrolador. Ya la aplicación y todo lo vamos a ver al final de lo que es este contenido teórico. Y pues vamos a empezar, perdón. Listo. Bueno, en diseño digital o en cualquier pues comunicación de plataformas de programación que se tenga, Arduino, Raspberry o lo que ustedes tengan como contexto de programación en hardware, pues cuenta con algunos protocolos implícitos dentro de lo que es la plataforma. Algunos de estos ya no son tan así como que utilizados y algunos otros han tomado auge dependiendo en realidad pues el contexto del proyecto, módulos y algunas otras cosas pues que se integran a lo que es un proyecto. Como son tan variados los protocolos de comunicación en los microcontroladores, y algunos se han ido dejando de utilizar con el tiempo, pues estos no son como, por así decirlo, obligados a utilizarse a menos que el módulo lo requiera. Entonces, los primeros protocolos de comunicación, específicamente para programación en hardware, tenemos las comunicaciones asíncronas UART, que era lo que les decía yo, que teníamos un conversor o un puente de comunicación de USB a TTL UART. La comunicación UART es una de las comunicaciones asíncronas que tienen los microcontroladores y se utilizan entonces para transformar paquetería de una forma paralela serial o viceversa para la comunicación. Y pues en su momento utiliza registros de este mismo tipo como los que se veían en digitales de la versión paralela serie o viceversa, que eran los SIPO, SISO y así sucesivamente, que era entrada serial, entrada paralela, entrada serial, entrada paralela y salida serial. Es más o menos esa misma conjetura de funcionamiento. Las comunicaciones tienen pues algunos procesos específicos de enlace y ahí es donde viene esta sección de acá. El handshake o el saludo inicial de comunicación que se da en algunos procesos o bit de inicio, bit de parada, el bit de OK o el de conocimiento de trama, se da en muchos de los protocolos de comunicación, si no es por decirlo en todos, pero pues reciben en algunos casos diferentes nombres. Las comunicaciones UART-TTL específicamente son codificadas en 7 bits y que pueden entonces transmitir código ASCII. 96 caracteres como letras, números y simbología general y tiene 32 caracteres de control en donde ustedes pueden gestionar ciertas cualidades de la comunicación. Las velocidades de transferencia pues dependen en realidad del oscilador y de algunas otras cuestiones de qué tanta información nos es útil enviar por segundo. A esto se le llama baudios o la velocidad de transmisión.
Algunos otros, pues, van cambiando y tienen velocidades mucho más altas, pero estos específicamente van desde 110 hasta, ¿qué les digo yo? 57.800. En lo personal, para las plataformas, los datos más comunes, 9.600, 2.400 baudios, 4.800 baudios para comunicaciones, pues es más que suficiente para comunicar. Algunos módulos requieren un poco más, algunos otros menos, y con la cualidad que tienen los microcontroladores de saltar de una velocidad a otra, por así decirlo, de 4 MHz hasta 32 MHz como tal, pueden gestionar estos protocolos de velocidad del UART a diferentes niveles, en diferentes líneas de programa, siempre y cuando pues estemos conscientes que en nuestra terminal B pues se hagan los cambios necesarios para poder generar esa comunicación sin pérdida de información. De estos UARTTL no se ramifican en realidad, pero hay otros protocolos que tienen más o menos la misma forma de comunicación de dos hilos. El protocolo I cuadrado C y el SPI son protocolos pues un poco más modernos que generan comunicaciones a velocidades mayores, que tienen la cualidad, por así decirlo, si ustedes en el lugar tienen solo una terminal A y una terminal B, o sea, de un punto a otro, ¿sí? De A a B. La I cuadrado C y la HSPI, que es la de alta velocidad, al igual que en su pues momento, cuando ustedes generan comunicaciones, por así decirlo, eh, pueden generar lo siguiente. Una comunicación simple, duplex y así sucesivamente, dependiendo cuál sea el protocolo, o maestros esclavos en su defecto. La I cuadrado C juega un papel pues bastante peculiar porque ya tiene un direccionamiento en, en el módulo como una dirección IP. Y ustedes hacen los llamados y juegan entonces roles maestros esclavos y pueden tener hasta 128 o 127 dispositivos en línea, aunque pues en algunos casos la I cuadrado C no es tan utilizada y es superada por algunas cuestiones de velocidad y de utilización en los módulos por la SPI. Tiene su funcionalidad y es una de las actuales que se utiliza para las comunicaciones dentro de hardware como tal. Esta utiliza dos resistencias de pull-up o resistencias a positivo, ¿sí? Como lo muestra el diagrama acá, y genera entonces pues un synchronal data y un synchronal clock que permiten entonces una secuencia de inicio puntual cuando el synchronal data está en alto, ¿sí? Y hay una transición entre el estado alto del synchronal clock y el synchronal data hacia abajo. La secuencia de inicio con la secuencia de parada, pues es en contraparte. Si ustedes se dan cuenta, el synchronal data está en alto, synchronal clock está en alto, pero tiene un flanco negativo hacia acá. A diferencia entonces de que el synchronal clock está igual en positivo o en 1, y entonces el synchronal data pasa de un estado 0 a un estado positivo. Con esa secuencia se puede generar, por así decirlo, tramas de datos y él diferencia entonces en dónde están esos pulsos de inicio y finalización. Estos protocolos son síncronos completamente y pues generan pues X cantidad de gestiones y dentro de estas gestiones está este en particular que está en el bit número 8, que genera entonces la lectura y la escritura dentro del dispositivo al cual se van a comunicar. Y entonces si ustedes colocan 0 o 1, pues él va a leer o él va a escribir dentro de lo que es el dispositivo, memoria o algo específicamente.
Estos, como el RTC, el DS130704, las memorias EEPROM y algunas otras, tienen esa cualidad de poder gestionar entonces, leer y grabar información en el dispositivo. Y este último entonces es el de reconocimiento de que la trama o el proceso de escritura o de envío de información generan entonces pues una conexión finalizada de forma exitosa. Muchas de las cuestiones de qué es cada terminología o en el formato general de conectividad, pues el maestro es el dispositivo que determina entonces los tiempos y las direcciones del tráfico del bus. Esto estamos hablando de Synchronal Data y Synchronal Clock. Es el único que aplica los pulsos de reloj en el Synchronal Clock. Cuando se conectan varios dispositivos maestros a un mismo bus de la configuración, este es multimaestro. ¿A qué me refiero yo con esto? Recordemos que pues el microcontrolador que gestiona la comunicación va a ser el maestro, pero muchos dispositivos que se encuentran dentro de la línea pueden fungir como maestro en ese momento que recibe entonces, por así decirlo, esto no se ve, que recibe entonces el llamado al dispositivo. Cuando el dispositivo entonces reconoce su dirección, se le da el control del bus y él entonces funge como maestro en ese momento de enviar o de controlar y parar el tráfico de los demás dispositivos, apagarlos, por así decirlo, enviarle información y regresarle el control al microcontrolador como tal. Como el microcontrolador no sabe eventualmente cuántos dispositivos está, requiere entonces pues ese juego de maestro esclavo. El esclavo entonces es todo dispositivo conectado al bus que no tiene la capacidad de generar los pulsos de reloj. Y estos son únicamente los dispositivos pues que no requieren escribir nada de información dentro de él, sino que solo la van a suministrar. En un bus libre o el comienzo, parada de datos y algunas otras cosas del formato del bus, pues son variantes. El reconocimiento es algo que ustedes van a ver en todo lo que es comunicación. Ese bit de reconocimiento o el acknowledge es el pulso de reconocimiento conocido como ACK, que en inglés es acknowledge. Se logra colocando la línea de los datos. Esto es específicamente para el bus de lo que es el I cuadrado C, pero el ACK está en la mayoría de lo que son protocolos de comunicación. En este caso específicamente, pues el I cuadrado C va a tener entonces la dirección y luego el bit de escritura y de lectura. En algunos otros protocolos, ustedes de hecho, pues los van a encontrar y van a gestionar, por así decirlo, la misma funcionalidad, algunos bits específicos, tal vez no en el mismo orden, pero pues, requieren lo mismo de un bit de inicio, un bit de parada, un bit de paridad, un bit de error, el reconocimiento o el ACK, o el OK que le conocen en algunos libros, el acknowledge, que es lo mismo que les acabo de explicar, dependiendo en realidad de la bibliografía que tengan. Muchos de los dispositivos esclavos, por así decirlo, siguen un proceso secuencial de entonces enviar una secuencia de inicio, enviar la dirección del dispositivo de lo que es el bit de escritura y lectura, envían el número de registro interno, envían el byte de datos o la secuencia de lo que es el dato, y en algunos casos pues envían alguna otra trama de datos y luego entonces la secuencia de parada. Este es un sensor ultrasónico que es un I cuadrado C y gestiona esa misma secuencia por pues generarse como una secuencia esclavo. Las características de los dispositivos, tanto en memoria como en bits, por así decirlo, varían. Varían porque no todos van a sacar una secuencia específica
de una sola variable tipo binaria, sino que algunos van a ser tipo palabra y así sucesivamente. Entonces, bus de datos es bastante flexible a cuestiones de comunicación de variables múltiples. Ahora la SPI o la interfase periférica serial. La SPI es la que utilizan las memorias SD, si no estoy mal, y hay variantes también como la que es la HSPI, que es una versión rápida de manejo de información, al igual que en el I²C hay una versión. Vamos a regresar acá. Permítanme. Si no estoy mal. Bueno, aquí está. Y aquí. ¿Sí? Hay una versión baja, que es una versión de comunicación I²C de módulos antiguos que no superan en realidad los 100 kbytes. Hay algunas otras de 460, 480 KB. Y pues esta específicamente llega hasta 3.4 megas en su versión más rápida. La HSPI supera un poco más ese bus de información. Hay algunos procesos que son muy similares y poseen relativamente, ¿sí?, casi la misma formación del bus. ¿Y a qué me refiero yo? Que hay una señal entonces de sincronización. En este caso es la SCLK, ¿sí? La señal sobre la línea de reloj, que es prácticamente esa. Todas las comunicaciones que son síncronas requieren entonces una línea de control que le permita entonces vislumbrar la subida del bus y la bajada y distinguir entonces bajo ese contexto de reloj cuántos bits se van transmitiendo o los estados de cada uno de ellos. Esta tiene una cualidad que dependiendo en realidad cómo esté configurado el reloj puede tener hasta 4 modos de gestión, por así decirlo, o de velocidades definidos. Y pues en su defecto, de igual forma que el I²C, utiliza entonces el traslape de las señales de los datos y del reloj para conocer entonces los estados que está transmitiendo. No se requiere en realidad que tengan una profundidad muy grande en esta parte de acá o que, por así decirlo, sepan cómo es la transmisión completa y que la puedan dibujar y secuenciar o algo. No. Esto es más que todo como una cultura general en donde se requiere ubicar, por así decirlo, que la comunicación tiene diferentes velocidades, que los módulos se adaptan a esas velocidades o vienen predefinidos para cierta línea de bus de información y que requiere entonces, pues en su defecto, que ustedes estén conscientes de la forma en que lo van a controlar. En este caso, pues vamos a usar la I²C porque solo es 2 líneas, mucho más sencilla de dibujar. Y entonces ustedes tienen los dispositivos y la secuencia específica entonces es enviar entonces la dirección. La dirección entonces sabemos que es de 7, 9 bits en algunos casos, dependiendo de qué es lo que ustedes estén trabajando. El bus entonces envía la información, ¿sí? Reconoce al dispositivo dentro de la línea, no importa la posición. Luego de eso entonces elimina la comunicación o apaga, por así decirlo, no pone en off los diferentes dispositivos que coloquen y se gestiona entonces como maestro dependiendo su función. Termina con el ACK y luego de eso entonces revive, por así decirlo, o pone en funcionamiento el bus para los demás dispositivos. Las integraciones de los módulos dependerá de la versión y de la tecnología que estén utilizando en cuestiones, pues, prácticas, por así decirlo. Como en la gama de sensores,
encuentran analógicos, digitales, y algunas otras funciones específicas, el módulo puede ser multifuncional y generar entonces dentro de esa línea de comunicación X cantidad de variables, desde una V0 hasta una V7 específicamente, y ustedes pues van dándole check a cada una de estas variables en la velocidad que ustedes designen. Muchas de las configuraciones, pues en este caso, el I cuadrado C para el microcontrolador es I2, ay, perdón, I2C setup. Y entonces aquí pueden coordinar entonces si es de 100K, 460 o alguna otra como tal. Y si colocan H en su prefijo, pues entonces, no en esta secuencia de setup, sino que si lo ponen en la instrucción HI2C, entonces él reconoce automáticamente que están trabajando en alta velocidad, pero eso debe de ser gestionado y verificado en la hoja de especificación del módulo que vayan a utilizar. Algunos módulos son pues bastante flexibles en la comunicación, no importando si es un UART, un I cuadrado C o un HSPI o un SPI como tal. Ustedes pueden gestionar la velocidad como ustedes lo deseen y tiene esa flexibilidad de configuración. De hecho, la mayoría, y bueno, por lo menos en experiencia mía, los que he utilizado, la mayoría tienen esa cualidad particular de poder gestionar la velocidad a diferentes niveles. Lo único que se debe de tener cuidado es que estén utilizando un PIC que permita esos saltos de velocidad y asimismo puedan secuenciar pues los saltos de velocidad si fuera el caso de que quisieran cambiar o tienen diferentes módulos, porque ustedes pueden tener un módulo antiguo I cuadrado C y un módulo bastante moderno que genere, por así decirlo, el primer módulo antiguo una velocidad de 100 y a las 70 y algo de líneas ustedes requieren entonces grabar esos datos de tiempo, de temperatura o de algo a una memoria que es un poco más moderna y que responde entonces a más de 400 KB. Lo pueden hacer y es compatible por los saltos de velocidad del bus como tal. Entonces ahí sería de gestionar y de especificar en realidad pues qué secuencias requieren y qué velocidades requieren específicamente. Ahora bien, conforme lo que íbamos trabajando en su momento, ¿sí? Dentro de lo que era el microcontrolador, habíamos hecho una que otra secuencia básica y algunas otras cosas, pero dentro de lo que es el programa de, de lo que es el proyecto, tienen que hacer entonces un proceso matemático, tienen que leer entonces los datos y gestionar entonces una salida de información. La salida de información como proceso y como gestión, pues es un protocolo de comunicación. En este caso, pues es un UART. Eh, Aunque el bus de datos, pues particularmente del microcontrolador, permite gestionar esa forma múltiple de información de la siguiente forma. Yo tengo el microcontrolador de esta forma. Tengo una resistencia de 22K y una resistencia de 10K. Para gestionar entonces el serial in y el out correspondiente de grabado. Sí, esto es para grabar. Y este va directo. Con esto, esas pequeñas resistencias, yo hago un acople, por así decirlo, de niveles de voltaje de una comunicación serial de la computadora a una comunicación TTL como tal. Bajo este principio,
yo todavía tengo, no le voy a poner números de pines en realidad, pero todavía tengo una salida serial, ¿sí? Que sí gestiona, por así decirlo, todo el protocolo de la misma forma. Aquí estoy utilizando entonces de igual forma la comunicación serial, eh, pero a diferente nivel y diferente gestión. Porque si yo utilizo en instrucciones CERT XD, ¿sí? Estoy utilizando esta sección de acá. Los pines de grabado del microcontrolador me van a servir entonces de interfase directamente a la comunicación del hiperterminal de la máquina sin ningún proceso, puente o gestión como tal. Pero si yo utilizo un ser out o ser in, debo de gestionar entonces un puente de comunicación como un chipset o un puente USB TTL, UART, o un serial o un conversor como tal de las series de chips de los 21XX. Y bueno, aquí los chipsets de lo que estoy hablando específicamente tienen una gestión 21 y tienen el 02, 03, 04, entonces por eso se le denomina como 21 o 20XX. A esta gestión se le da el modelo de comunicación como tal y estos chipsets pues en su momento los vimos como puente de comunicación. En ese sentido, yo en esta sección de acá, con esa instrucción, necesito hardware extra. El microcontrolador, pues en su programa tiene una simulación de todo este fenómeno y les va a salir entonces una terminal de simulación en donde la gestión específica es lo siguiente. Me voy a marcar acá. Ser out, pin, baudeaje y variable. Con eso entonces yo estoy configurando lo siguiente. ¿Sí? Ser out. Sería aquí el pin. El pin entonces puede ir de, dependiendo de la versión del microcontrolador, un puerto C, un puerto B, un puerto A, un puerto específico. Eso lo veo yo acá en la hoja de especificaciones. Tengo que ubicar el puerto. No puedo poner un pin al azar. En este caso específicamente, el pin número 7, como B.7, especifica entonces eso. Luego de eso, ¿sí? Voy a tener el baudiaje 2400. Y luego de eso, entonces, pues la gestión de variables que yo desee en su momento, con n cantidad de variables que yo quiera transmitir. Pero aquí hay una gestión todavía extra, porque la transmisión serial se puede dar en dos modos, la versión negada o la versión positiva. En este caso sería N para la negada y true, la T, para la versión normal. En comunicaciones, esto específicamente, ¿sí? Depende del módulo y del hardware que ustedes estén conectando. Y algunas veces cuando ustedes lo gestionan y, ¿qué les digo yo? Pues cometemos un error y le colocamos en lugar de N una T. Pues en este caso específicamente no van a tener como que, pues, un problema, ¿sí? Solo ahorita lo voy a sacar de la comunicación, ¿sí? Porque la hiperterminal o la terminal de acá lo va a interpretar de igual forma. La diferencia particularmente es que la gestión serial se da entre los corchetes y la de gestión interna se da sin esos corchetes. Ahora, pues
principalmente, por así decirlo, se tiene lo que es el hardware real. El hardware real sí reconoce la diferencia entre el N y el T. Y si ustedes no lo colocan, pues cuando comuniquen estas dos partes, fallará en su momento, pues esa comunicación y el envío de información. Entonces deben de ser cuidadosos y en la hoja de especificaciones denota si es un N o si es un T, dependiendo qué es lo que estén utilizando. Para esto de acá, no necesitan nada más que en realidad conocer la forma en que se construye la secuencia de información dentro de lo que es esto. En el caso particular de ser, ¿sí? XD, ustedes pueden colocar entonces con comillas texto. ¿Sí? Pueden dejar espacio, caracteres y todo. Luego de eso, deben y están obligados a colocar entonces una coma. Y aquí, específicamente, no hay absolutamente nada. Él reconoce automáticamente con la instrucción que van a utilizar los dos pines de grabado del microcontrolador y que trabajan a una velocidad estándar de 9600 baudios. Eso está en el manual. Ahora, estos dos, después ya en la sección de paréntesis, son exactamente lo mismo y yo puedo gestionar en el área de paréntesis lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo puedo colocar ahí específicamente? Yo puedo poner texto entonces entre el comillado. Puedo colocar entonces de igual forma un código ASCII, ¿sí? Puedo colocar entonces, si le coloco el numeral y la variable como esto, lo va a transformar a decimal. Si yo coloco la coma y solo pongo la variable, lo va a enviar en hexadecimal. ¿Qué más puedo poner? Puedo poner caracteres especiales o instrucciones especiales. En este caso particular yo puedo poner 10,13 y cierro paréntesis. El 10,13 significa entonces el enter o bajar una línea. Si yo coloco acá, coma 10,13, al gestionar entonces esto, él va a bajar una línea siempre. ¿Sí? Si yo no la coloco, va a salir la transmisión por completo, pues una detrás de otra sin dejar el espacio como tal. Entonces, yo debo de, pues, generar esos caracteres o esos textos como, pues, yo lo desee. En este caso, perdón, aquí puse con dólar. ¿Sí? Y saca un carácter ASCII, por así decirlo, en su momento. En muchas secuencias, ustedes pueden gestionar pues la información que requieran en el orden que ustedes requieran si van a comunicar de la siguiente forma. Porque las comunicaciones, de hecho, se pueden hacer dentro de los microcontroladores como tal. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo gestionar lo siguiente. Voy a usar el serial. Bueno, voy a poner solo out aquí como serial y el sin como tal. Yo puedo tener entonces otro microcontrolador acá que tenga entonces el serial in aquí y el serial out acá. Y los puedo comunicar de forma serial. Y todo lo que es la trama como tal en la gestión de paréntesis, yo lo puedo colocar como yo lo desee. De hecho, en esta gestión entre paréntesis, entre las comillas, yo puedo colocar entonces una key, ¿sí? Puedo colocar una clave de acceso al microcontrolador o le puedo enviar palabras específicamente para delegar subrutinas específicas dentro del otro. Puedo gestionar roles, puedo gestionar lo que yo necesite como tal para poder entonces construir una red de comunicación entre 2, 3 microcontroladores, maestro esclavo en roles o multimaestro, como se le dice en la presentación, o específicamente maestro, esclavos como tal ya definidos. Las comunicaciones, pues dentro del
diseño o gestión del proyecto, no solo se puede hacer serial, pues se puede hacer I cuadrado C. Yo puedo hacer mi módulo I cuadrado C con un microcontrolador, calibrarlo, asignarle un número específico y enviar entonces la información como yo lo desee. En eso no hay un límite específico como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, Inge. No. Veamos una cosa entonces acá. Pues como ahorita en teoría, yo creo, porque deberíamos de pues, estar trabajando algunas cuestiones y todo, yo lo que necesito entonces es leer 10 sensores. Yo voy a dejar esto acá. La instrucción que necesito para poder leer un conversor analógico digital es read ADC. ¿Sí? Luego de eso, debo de colocar entonces, pues el número como tal. Entonces, es el canal y luego entonces es la variable. ¿A qué se refiere como canal? El microcontrolador, por así decirlo, en este caso el 18X, tiene una gestión específica de cantidades de conversores analógicos digitales. A esos conversores analógicos digitales se les gestiona, por así decirlo, entonces, un número que se denomina canal. En este caso, pues, el canal 0 es el conversor analógico 0, el canal 1 es el 1 y así sucesivamente, y pueden ir desde 0 hasta, ¿sí? 255 como tal. Eso en su versión tipo palabra. Luego de 255, voy a regresar esto acá. 255. ¿Sí? Ya no puedo ir a más. Regresa a su forma cero, por así decirlo, pero no es que regrese a su forma cero. A eso se le llama desbordamiento. Hay una cuestión en los microcontroladores que se debe de gestionar y que se debe de tener cuidado. Cuando ustedes están trabajando con conversores analógicos digitales, no sé si se recuerdan de eso de digitales, ustedes tienen esto, hasta 5 voltios. Ese es su límite en ADC. ¿Sí? De 0 a 5 voltios, ustedes tienen de 0 hasta 255 caracteres, o en su momento, ¿sí? Si ustedes lo ven en la secuencia del tipo palabra, ¿sí? Van a tener entonces desde 0 hasta 65.535 caracteres. Eso permite hacer un umbral mucho más pequeño de lo que es entonces el conversor analógico digital. Y entonces, ¿qué están haciendo aquí? Imagínense apilar resmas de hojas, la resma de hojas por completo. Y ustedes van a hacer entonces gradas con esas resmas de hojas. Y entonces van a tener 255 resmas. Si ustedes rompen el envoltorio y colocan todas esas resmas de igual forma, ¿sí? Van a tener entonces una línea mucho más pequeña. Es la misma teoría del área bajo la curva de su cálculo, ¿sí? De su cálculo integral y diferencial. Entonces, entre más delgada sea la muestra, mayor resolución. Entonces, ustedes tienen hasta 65.535 casillas que llenar, ¿sí? Si yo lo hago entonces de 0 a 5 voltios, yo voy a tener entonces una resolución de 0.019 voltios. En este caso sería 5 voltios dividido 256, ¿sí? ¿Sí? 5
dividido 256 porque la casilla 0 cuenta. Con eso entonces yo ya tengo una resolución bastante buena. Si yo deseo en su momento volverlo un tipo palabra, debo de dividir entonces esos 5 por 65.535. Y esa es la resolución entonces que les va a dar del conversor analógico digital. ¿Qué tan útil sea dividir esto? Depende en realidad de la filosofía que ustedes vayan a tomar, perdón, filosofía, del criterio que ustedes vayan a tomar para ver, ¿me sirve abrir el umbral del ADC para poder gestionar esa cantidad de información? Sí, no, tal vez, bueno, hago pruebas y después decido, lo pueden definir. Cuando ustedes gestionan el conversor analógico digital entonces, y ustedes están haciendo una suma, ¿sí? Deben de ser conscientes entonces de un desborde. Si yo sumo para hacer el promedio, ¿sí? Voy a usar una víctima aquí. Bueno, la primera imagen, Erika. ¿No? Luis, Eduardo. ¿Cuál es el concepto de promedio? ¿Alguien? Es la suma de todos los objetos dividido el número de... Correcto. Entonces imaginemos que tenemos una variable binaria 0. Y ustedes saben entonces que gestiona de 0 hasta, bueno, hasta 255, de 0 hasta 255. Si yo sumo 10 veces esto, ¿sí? Lo sumo 10 veces, pero lo estoy guardando en una variable binaria. Si llego a límites estipulados de 200 y algo, voy a desbordar, ¿sí? Voy a desbordar esa variable y entonces no voy a tener un dato real. Para hacer eso, entonces, yo lo que hago es, voy a tomar esa variable binaria, voy a reciclar una variable tipo palabra, la 10, solo por molestar, y la voy a grabar entonces 10 veces. En esto que voy a utilizarlo como un registro de acumulación. Yo estoy seguro que si, pues, en su momento yo llego a 255 las 10 veces, la variable tipo palabra lo va a soportar. Bueno, veamos. 255 por 10. 2.500 algo y tenía 65.000, sí. Obviamente entonces lo va a soportar. Con eso entonces yo ya sé que eso lo puedo sostener dentro de esa variable. Con ese contexto entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ustedes ya saben que tienen que hacer un valor promedio y todo, entonces, si fuera el caso, vamos a leer entonces 10 veces ese conversor analógico digital. Lo voy a hacer solo para el canal 0, entonces 0, pero B0 ya lo usé para el ciclo for. Bueno, lo voy a guardar en B1. Eso significa que yo ya no puedo usar W1, perdón, W0. ¿Por qué no puedo utilizar W0? Porque si recordamos entonces las variables binarias B0 y B1 están contenidas en W0, ¿sí? En retrospectiva. Con eso entonces ya no puedo utilizar W0. Cuando yo estoy trabajando de forma pues personal, utilizo las variables binarias en orden ascendente, ¿sí? Y las variables tipo palabra de orden descendente, ¿sí? Eso me permite, pues minimizar la cantidad de errores o de reciclajes de variables. Ya cuando el programa pues pesa lo suficiente, van a tener que llevar un orden muy meticuloso y ver qué variables pueden reciclar para evitar desbordamientos o meterle información a las variables que no deben de ser tocadas, como las del ciclo for y algunas otras.
Si yo estoy utilizando aquí entonces W0 y W1 y sumo todos esos registros en W0, voy a hacer que bloquee, por así decirlo, o pierda la sincronización mi for porque le estoy metiendo datos a esa variable que debe de llegar entonces un orden específico. Con eso, pues no creo que ustedes tengan problemas. Han programado cosas mucho más complejas con variables, pues solo Dios sabe cuántas. Entonces, pero en cuestiones de hardware, pues debo de tener esa conciencia. Voy a quitar el serial out porque no voy a utilizar pues una transmisión serial específica. Entonces ahí yo ya leí mi conversor analógico digital. Yo le puedo decir entonces, let, que es, permite entonces que la variable W, voy a poner W10, W10 contenga entonces, ¿sí? El valor de B1, ¿sí? ¿Sí? Más el acumulativo que es W10. Ahorita no me voy a preocupar en realidad por inicializar variables. ¿Debo de inicializar variables? Claro que sí. Antes de entrar a esos recorridos y todo, yo tengo que asegurarme que las variables estén cero y estén limpias, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a hacer así solo por molestar. Vamos a ver las secuencias y vamos a ver entonces algunas consecuencias que se tienen por esos desbordamientos o esas secuencias que no son adecuadas. Entonces voy a quitar W0, el W10 y voy a dejar W0 para tener ese pequeño problema. Luego de eso entonces voy a leerlo 10 veces y voy a sacar entonces mi variable B0, voy a poner como acá, voy a colocar un texto específicamente y el ADC es igual a algo específicamente acá. Voy a colocar comas y voy a dejar un espacio acá y un espacio acá. Y aquí voy a sacar entonces mi variable, el B1. El B1, ¿sí? No les va a marcar error, ¿sí? Pero cuando hagan la secuencia, ¿sí? Entonces van a tener uno que otro problema. Ahorita, pues la variable es 0, ¿sí? Y si vemos, vamos a ver dónde está este. Vemos específicamente acá, ¿sí? Las secuencias se están generando bien. No hay ningún problema, no hemos metido datos en el B1, entonces no hay ningún problema. Voy a dejar este acá un momento. Y voy a empezar entonces a mover los datos de conversión analógica digital, ¿sí? ¿Ven? Ahí ya estoy gestionando yo un problema. Ya hay un dato que está desbordando, ya el ciclo está así como que desbordado, solo pasa y pasa y pasa y pasa. Entonces, no es algo que pues se esté gestionando de forma adecuada. Con esto, entonces, ya se gestiona la parte de lo que es el cuidado necesario para tener esto. Lo voy a dejar entonces en W10 para evitar entonces ese reciclaje de información. Me interesa saber por dónde va el contador y el ADC. Me interesa saber por dónde va el contador. No necesariamente tiene que ser para ustedes lo mismo. Pero. Entonces ahorita lo que tengo es esto. Voy a leer mi conversor analógico digital. ¿Sí? Voy a entonces grabar ese valor. Lo voy a reciclar y voy a estar así 10 veces. ¿Sí? No voy a regresar al main porque me interesa ver el acumulativo, por así decirlo. ¿Sí? W10. Next. ¿Qué error cometí aquí? Cambié algo. Vamos a ver. W10. Permití que W10. Vamos a ver.
¿Alguien vio qué fue lo que cambié aquí? Vamos a ver, vamos a quitarlo. Vamos a hacer la secuencia. Sí. Entonces está en la asignación. Entonces tengo que decirle permití que W10. Ya sé qué es, perdón. El microcontrolador Picaxe 18X no tiene variables tiene una definición de variable de W6, el máximo, como lo podemos ver aquí, ¿ve? Este es el máximo que debemos de tener en la asignación. Me confundo porque sí estoy acostumbrado al 40X. Entonces voy a usar W6 y le voy a decir entonces que permita entonces que B1 se sume de forma acumulativa con el B6. Ese es el problema que me está marcando específicamente, ¿sí? Entonces, ahí va a ir haciendo el contador y el contador y el contador, así sucesivamente, ¿sí? Hasta que termine, ¿sí? Luego de eso, entonces, yo ya puedo sacar un valor promedio, ¿sí? Y aquí tengo ya mi acumulativo, entonces, ¿sí? W6 son 2800. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, ingeniero. ¿No? Como saben, nosotros deberíamos de entonces asegurarnos pues que todo esté bien. Y para asegurarnos entonces debo decir, y yo puedo decir que le permita o que solo las iguale, por así decirlo. En el for pues yo ya lo estoy haciendo y él lo hace automáticamente cada vez que entra el ciclo y que lo ponga en 0. Pero pues específicamente con B1 no sé qué es lo que tengas en ese momento. Lo voy a dejar en 0. Y le voy a decir entonces que W6 de igual forma me lo iguale a 0. Para que yo esté seguro de que esas variables ingresen en su valor 0, ¿sí? Luego del for, pues, él ya va a ir acumulando lo que necesite. ¿Dónde creen necesario entonces, si yo ya tengo la secuencia del acumulativo, hacer la división? ¿Dentro del for o fuera del for? Fuera del for, Ajá, ¿por qué? porque ya se ha terminado de leer los valores. Ya tengo el acumulativo. Muy bien. Entonces le voy a decir permití entonces. Yo puedo hacer esto. Bueno, puedo usar otra variable, puedo usar la misma variable. Lo puedo dejar en la versión de palabra o lo puedo dejar en la versión de binaria. Es indiferente. Ahí es cuestión de ustedes en criterio relativamente, qué es lo que pues mejor les convenga. Entonces le voy a decir que W0 entonces va a ser igual al W0 o al W1 o al W no sé qué, lo que ustedes quieran utilizar como variable, o lo puedo dejar entonces que B1, que es el valor que voy a utilizar para pues, leer el ADC, sea igual entonces a la W6 dividido entonces 10. ¿Por qué 10? Recuerden que la vuelta 0 cuenta. Luego de eso, entonces, yo ya tengo aquí el valor promedio en B1. Puedo sacar entonces mi dato específicamente. Voy a cortar esto porque la verdad es que no me interesa tanto que salga del for toda la información, porque entonces voy a tener 10 datos específicamente ahí y todo lo que pues eso requiere, por así decirlo. Aquí hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Si yo estoy haciendo un for, por así decirlo, de 0 a 9, y entonces tengo mi señal analógica y algo así, y estoy tomando 10 muestras. Si yo pongo una pausa, dejo un tiempo muerto del muestreo, en donde puede haber un armónico o algo específicamente. Las secuencias de lectura, ¿sí? Generalmente se hacen pues, a muy alta velocidad, al igual que el proceso de matemática, pero yo debo de ser consciente de que estoy perdiendo muestras cada vez que ejecuto
una pausa, un delay o líneas y líneas de instrucciones como tal. Ese es un paliativo, pero me puede dar, perdón, ese es un problema, pero se pueden hacer procesos paliativos de completación de información luego de, pues, pulir el algoritmo primario como tal. Entonces, bajo esa noción, lo que voy a hacer entonces es que ya tengo aquí el valor promedio y lo voy a colocar acá. Para poderlo ver bien, yo voy a utilizar wait. Antes estábamos utilizando pausa. Ahora wait les permite entonces descansar un segundo. Si ustedes ponían pausa, deben de colocar entonces 1000 como dato. Entonces, aquí puedo poner el goto, pero lo voy a ejecutar solo una vez. Y voy a hacer entonces los cambios de datos. Y tengo entonces aquí ya mi valor. ¿Sí? Aquí tengo un valor de 198, pero el valor promedio lo envió como 10. Si estoy dividiendo 198 dentro de 10, por así decirlo, en la secuencia, entonces voy a tener, por así decirlo, perdón, aquí solo lo copié y era el valor del for, pero tengo que enviar el W1 como valor, porque si no, no me lo va a cuadrar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahorita mi valor es 161 en el valor promedio. Es que había enviado, perdón, solo había copiado la línea y estaba enviando el contador, no estaba enviando la variable binaria que tenía el valor promedio. Puedo colocar symbol, B0 igual promedio o lo que sea. Sí, puedo utilizar eso. Si ustedes lo quieren dejar un poco más ordenado o algo, pueden etiquetar, pueden hacer las secuencias de cero primero y algunas otras cosas, o subrutinas de limpieza de variables, claro que lo pueden hacer. Entonces yo ahorita ya tengo mi valor promedio, 161. Quiero pues hacerlo un poco mejor, puedo agregar una secuencia de ser XD y algo específicamente en donde diga que va a generar un valor promedio antes, sí lo pueden hacer. Pueden enviar únicamente texto si ustedes quieren acá. ¿Dónde está esta comida? Aquí está. Obteniendo datos o leyendo o lo que ustedes quieran colocar aquí como texto, lo que ustedes necesiten aquí. Parece. Y pueden hacer una secuencia de carga o de ilusión de carga en una pues, pantalla LCD con caracteres. Lo que ustedes necesiten en realidad como tal para pues generar el proyecto como tal. Lo que estamos usando aquí, ¿sí? Es lo que les expliqué como protocolo de comunicación serial UART, específicamente un protocolo asíncrono, y estoy utilizando lo que es entonces la secuencia de información. Ahorita, particularmente, tengo un problema y les voy a decir cuál es. De hecho, este microcontrolador y todo puede transmitir de forma pues, serial. Y hay un puerto virtual que les permite entonces a ustedes transmitir esa secuencia de datos. Y se usa pues de igual forma que en las conexiones, solo lo voy a dar vuelta otra vez. Y tiene sus baudios, el COM y todo específicamente. Pero yo tengo un problema ahorita. Les voy a comentar cuál es. Si ustedes bajan un programa para acople de puertos virtuales que se llama BSP, una cosa así, permítanme, BSPE. Y tienen el hiperterminal, pero a mí se me venció el hiperterminal. Sí, entonces
hasta ahorita me di cuenta. Entonces no puedo hacer la conexión, pero ustedes pueden hacer la conexión de la siguiente forma. Este es gratuito. Y entonces pueden hacer un emparejamiento de puerto virtual, en donde ustedes le asignan a un número, el común o el 3 o el 4, lo que ustedes quieran, y pueden entonces emparejarlo de esta forma. Vamos a emparejar el puerto, el 3 con el 4. Lo verifico. Entonces, 2400 baudios. Con 3. Le voy a dar entonces finalizar. Y entonces acá, cuando ustedes, esto ya está corriendo y simulan todo lo que necesitan hacer aquí, él va a obtener los datos, pero necesito mi hiperterminal para poderlo hacer. Y pues no me di cuenta que ya se había vencido. Entonces no me dio tiempo pues, a desinstalar y a buscar un programa específicamente y todo para poder hacer ese par de información virtual. Pero la secuencia específica sigue esto. Yo voy a colocar entonces mi microcontrolador. Debo de eliminar esta parte de acá. Colocar entonces una resistencia de 22K y de 10K. Sí, esa es de 10K, muy bien. Lo voy a rotar. Y esta unión, entonces, va a ir perdón, ahí está. Ahora sí. Entonces, ya lo voy a colocar acá. Y entonces yo lo puedo colocar entonces a la transmisión. ¿Sí? Porque esto es recepción. Y de la recepción me voy entonces perdón, a la transmisión. Y pues generaría, por así decirlo, los datos de información. Pero como no tengo el hiperterminal, a pesar de que ya tengo el emparejamiento virtual del puerto, pues no les puedo mostrar los datos. Entonces, denme chance a limpiar mi máquina y a conseguir entonces el hiperterminal y vamos a ver si lo podemos hacer el siguiente día de clases, pero como proceso, parte de investigar y algunas otras cosas, podría decirles que lo podrían hacer y deberían de hacerlo ustedes, pero no es el chiste. Entonces, en el proceso de simulación y de explicación del video, pues usen el terminal de lo que es el programa del microcontrolador como tal, ¿sí? Ahora el funcionamiento de los conversores analógicos digitales, como son 10 sensores los que ustedes deben de colocar, el proceso ya no conlleva hacer un for, ¿sí? Lo pueden leer línea a línea y luego acumularlo, o pueden entonces direccionar el canal, ¿sí? Si direccionan el canal, entonces ya lo pueden leer. Pero aquí solo tienen entonces 3 conversores analógicos digitales. Y como el chiste entonces era utilizar 10 sensores, deben de buscar la forma de multiplexar la información y de multiplexar la información. ¿Sí? Para eso tenían que leer esas partes, por así decirlo. Entonces, vamos a ver si corre. Perdón. Este es curioso. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Hay una
Carácter 11, línea 11. Hay algo que no que está mal escrito. Ah. El go to main. Vean, cuando les vaya a aparecer esto del go to main, en esta secuencia específicamente, no me lo van a creer, pero van a tener que hacer esto. Vamos a ver si funciona aquí. Aquí estamos. Vamos a eliminar esto. Está aquí. Vamos a ver. Ustedes van a decir que qué es lo que hice. En este específico programa, en el firmware del Proteus, dejen el goto en un espacio de una línea y el ejemplo específicamente, cópienlo entre el main y el goto que deja siempre Proteus. Si yo cambio este goto aquí a alguna otra cosa o algo, o lo cambio específicamente, yo lo puedo bajar lo que necesite, pero si necesito reutilizar o hacer alguna otra cosa, no lo eliminen. O sea, aquí están haciendo lo mismo. ¿Por qué entonces, por así decirlo, tener ese go-to y no eliminar este? Algunas veces les va a dar un error o algo, y entonces ese go-to que deja Proteus extra o en esa secuencia le genera un como error, algo específicamente, y entonces si se dan cuenta no hice nada más que regresar a lo que tenía. Si se dan cuenta, miren, les da un error y borré las únicas líneas que tenía ahí. Esto no le quita ni le pone el programa, pero corre, porque como es una versión pirata y todo, entonces requiere esa secuencia. Si yo tuviera el hiperterminal ahorita, podría ver los datos que están ocurriendo acá, pero no tengo mi hiperterminal activo, entonces denme un chance. Si alguien puede, pues, hacer la parte de lo que es esto, ¿sí? Y colocarlo con el hiperterminal en el Windows 10, o si alguien fuera tan amable de enviarme un link o algo del hiperterminal que pueda utilizar para el Windows 10, que no sea ese hiperterminal edición privada, no sé qué, yo se lo agradecería mucho para que no ande buscando tanto. Entonces, o si alguien tiene un programa que quiera compartir, pues se lo agradeceré y lo subo a Drive, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahorita de esto? No, Inge, al menos de mi punto No, de vista. No. Entonces dejémoslo por hoy acá. Esto, que es el read ADC, el proceso matemático y la salida de datos, es lo único que necesitan pues para cumplir el objetivo de esto, ¿sí? Hay otra cosa puntual, pero cuando ustedes pues ya hablamos entonces de colocar un relé de estado sólido y todo, pues esa es secuencia de analógica con un transistor. Y esto es lo que necesito que integren. Ya tienen el valor promedio de lo que van a hacer o de lo que obtienen. Y entonces lo que necesito es esa pequeña secuencia que permita entonces apagar y encender el relay para poder mantener y sostener la temperatura.
Trabajémoslo. Si llegara a pasar algo y se nos complica o se les complica algo, pues me avisan y con mucho gusto lo vamos viendo. Concentrémonos también en los exámenes que ya vienen en el siguiente sábado. Hay algunas personas que no han trabajado algunas cosas de lo que era el cuestionario, se los encargo. Yo voy a estar completando ese cuestionario el día de hoy o el día de mañana para que tengan entonces una segunda parte de preguntas nueva en la que puedan practicar del contenido que pues se colocará en el examen, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo? Creo que no. ¿No? No. Les dejo el programa final ahí en el chat para que lo copien. Si quieren, pónganse de acuerdo. Yo no los voy a asignar a grupos, pero pueden formar ustedes un grupo ahorita de los que faltan. O preguntarle a sus compañeros si se pueden acoplar específicamente a uno que pues le falta un integrante. Recuerden que también lo pueden hacer solos, eso no hay ningún problema. La capacidad de los grupos es de 4 personas, ¿sí? Es de 4 personas porque aunque hay 40 personas inscritas, no sé cuántos están activos, entonces traten de trabajar lo mejor que puedan en los grupos que puedan asignarse ahí. Y se pueden empezar a formar. Y el domingo 18 es el último día para subir el video de forma individual. Trabájenlo en grupo o trabájenlo individual si quieren. Y suban entonces su archivo a un Drive, a YouTube o algo específicamente. Y generen entonces el video de la explicación y me suben el link para que yo lo pueda ver y colocarles la nota, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda o algo? Por el momento, No. por mi parte, no. ¿No? Dejémoslo por hoy acá entonces. Estamos para el siguiente sábado con el examen. No, ustedes son segundo periodo, ¿verdad? Entonces es hasta el siguiente, hasta el 24. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que necesiten, me avisan. Ya podemos resolver algo ahí. Por el momento, entonces, pues por mí sería prácticamente todo lo de la clase de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo. Feliz día, ingeniero, gracias. No, Inge, muchas gracias. Feliz día. Que tenga buen día. Ay, bueno. Inge, gracias, feliz día.